Ok, también tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de automatización, no todo lo que hacemos a nivel de pruebas se puede automatizar, ¿verdad? Entonces, no es como que con la automatización hay una varita mágica, ¿verdad? Que esa es la solución para todos los problemas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pruebas de usabilidad, es cómo percibo yo como usuario esa aplicación. Eso, hasta el momento, todavía no hay ninguna herramienta que me pueda decir cuál es la sensación que percibe una persona cuando está usando la aplicación. Entonces, esas son cosas que solo la persona me puede decir y que todavía no creo que está muy lejano que podamos llegar a eso. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente lo que Kevin sienta usando una aplicación no es lo mismo que sienta yo, ¿verdad? O que tenga características diferentes. Por ejemplo, si pudiéramos a trabajar a una aplicación con, a una persona con alguna discapacidad, probablemente también va a percibir cosas muy distintas a las que yo percibo, ¿verdad? Entonces, eso solo es una persona interactuando con la aplicación lo que me puede decir cómo se siente. Cuando estamos hablando también de procesos de pruebas exploratorias. La automatización tiene sentido cuando es una prueba que yo voy a repetir periódicamente, a largo plazo. Cuando es una prueba que solo voy a ejecutar una única vez, si ponemos en una balanza el costo-beneficio, probablemente el costo de implementar una prueba automática para ejecutarla una única vez va a ser muy costoso. Entonces también hay que poner en un balance qué cosas voy a automatizar y qué cosas no. Cuando hablamos de pruebas exploratorias, recuerden que es que estamos haciendo una revisión rápida para ver si encontramos o identificamos algún problema en la aplicación. Entonces, ese no es un proceso que vamos a estar repitiendo, sino que es probablemente muy esporádico. Una única vez, ¿verdad? Se realizó y entonces no tiene sentido la automatización de esos procesos. Tampoco tiene sentido automatizar tareas que son únicas, de fácil ejecución manual y muy difíciles de automatizar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, nos vamos a encontrar aplicaciones que están diseñadas de manera tan compleja que son realmente difíciles de automatizar. Entonces hay que decidir en si seguimos invirtiendo tiempo y recursos para automatizar algo que es demasiado difícil. O sea, cuando nos encontramos pantallas con montones de interacciones o que me levantan ventanas emergentes, que hace que la automatización de la pantalla sea muy difícil. Entonces, podremos decidir que esa pantalla mejor que siga siendo manual porque la automatización es muy costosa, que no vale la pena seguir invirtiendo recursos en ese proceso. ¿Cómo cambia el proceso cuando estamos hablando de automatización? Recuerden que cuando estamos ejecutando pruebas manuales, probablemente lo que vamos a tener es un proceso en el que tengo unos casos de uso, se desarrolla la aplicación, se definen los casos de prueba y hay un servidor de desarrollo y también hay un servidor de pruebas. El servidor de pruebas y el servidor de desarrollo deberían de ser totalmente equivalentes, iguales, ¿verdad? Porque si no vamos a tener problemas en la ejecución de las pruebas. En este ambiente de pruebas lo que vamos a tener es una o varias personas que están ejecutando la aplicación para poder encontrar defectos. Esos defectos se reportan y aquí hay un ciclo, ¿verdad? Se corrige el defecto, vuelve a la plataforma de pruebas para ser probado, valga la redundancia, y si no sucedió nada, sigue su flujo normal para pasar al proceso de aceptación
Pero si sigue fallando, vuelve otra vez al ciclo de ser corregido hasta que ya no tenga ningún problema. Es como el ciclo que estamos, pues que más usual de ejecutar a nivel de pruebas manuales. Cuando estamos hablando de pruebas automatizadas, hay un cambio y vean que no quiere decir que el proceso de ejecución de pruebas manuales se elimina, sino que se sigue manteniendo ahí. Solo que en el ambiente de pruebas hay un sistema que se encarga de manera automática de evaluar algunos casos de prueba y reportar si encontró algún problema para que sea corregido. Entonces, digamos que se brinca como este proceso. Sin embargo, repito, este proceso no es que se reemplaza o se elimina, sino que se sigue manteniendo para algunos procesos particulares. Si comparamos una prueba automática con una prueba manual, vamos a encontrar pues ciertas diferencias. Las pruebas manuales se adaptan muchísimo mejor a los cambios, ¿verdad? Porque un cambio en la aplicación probablemente no solo va a implicar cambiar la aplicación, sino ir y cambiar también la prueba automática, ¿verdad? Porque generalmente hay una dependencia, ya sea del código o sea, por ejemplo, de si se agrega un campo más a una pantalla, ¿verdad? Eso implica un cambio también en la prueba que está de forma automática. Mientras que la prueba manual no, ¿verdad? Porque simplemente lo que hago es un nuevo proceso de introducción de datos. Las pruebas manuales se enfrentan mejor a la complejidad. Obviamente, una prueba automática, cuando tenemos procesos que son muy complejos, eleva el nivel de dificultad del desarrollo de la prueba o de la automatización de la prueba. Con las pruebas manuales yo puedo encontrar defectos con solo ver la aplicación. Eso no lo vamos a tener con una prueba automática, ¿verdad? Necesariamente para encontrar un defecto tiene que haber una ejecución de la prueba. Mientras que una persona con solo ver la aplicación puede darse cuenta si hay un defecto o no hay un defecto sin necesidad de ejecutar la aplicación. Y generalmente me sirve para procesos de exploración previa para definir qué casos de prueba voy a automatizar y cuáles no. Entonces, la ejecución manual me va a ayudar para decir, bueno, esta prueba automática vale la pena automatizarla o no es, no es necesario o no se puede automatizar, ¿verdad? Las pruebas automáticas básicamente se limitan a evaluar un script, a reproducirlo, básicamente, ¿verdad? Yo le doy un conjunto de instrucciones, el sistema lo ejecuta y verifica si lo que está transcrito ahí a nivel de código es real o no, ¿verdad? Entonces lo que hace es simplemente ejecutar un script que está previamente definido. Y algo muy importante, complementa el proceso de pruebas manual y eso siempre lo recalco. Las pruebas automáticas no sustituyen el proceso de pruebas manual, sino que se complementan, ¿verdad? Ni el proceso de pruebas manual, ¿verdad? Va a sustituir un proceso de pruebas automáticas. Son un complemento y tenemos que verlo como tal, ¿verdad? Trabajan de la mano y se necesitan unas a las otras. Y creo que eso es. ¿Qué ventajas tiene la automatización? Bueno, obviamente la ejecución de las pruebas es muchísimo más rápida que cuando lo hace una persona. Se necesitan menos recursos para ejecutar las pruebas. Probablemente una máquina en menor tiempo ejecuta lo que hacen dos o tres personas, ¿verdad? En muchísimo menor tiempo, ¿verdad? Entonces eso es demasiado eficiente. Sin embargo, ¿verdad? Eso lleva un proceso que es el desarrollo, que tiene su costo, ¿verdad? Pero por eso les digo que a largo plazo, a varios ciclos, es muchísimo más barato, aún con el costo del desarrollo, implementar la automatización que estar ejecutando por personas la prueba.
Y evitamos tener pruebas obsoletas, ¿verdad? Porque si no, lo que vamos a tener es un documento con un plan de pruebas, ¿verdad? Con unos casos de prueba, pero ¿de qué me sirve tenerlos ahí escritos si no los puedo estar ejecutando? ¿Qué inconvenientes nos dan? Bueno, esto ha cambiado, como les digo, con el tiempo, pero aún así hay eh, tipos de sistemas para los que hay muy pocas herramientas. Eh, para el caso, por ejemplo, de pruebas de caja negra funcionales, eh, de las aplicaciones más usadas está Selenium y Cypress y Pareto. ¿Verdad? Eso es como lo que tenemos, eso es lo que hay. Por ejemplo, para aplicaciones móviles, entonces si estoy en un sistema operativo específico, Android tiene su plataforma específica, pero solamente esa es la que tenemos. Entonces no hay como variedad como para nosotros poder escoger. Y, por ejemplo, como hay una tendencia a que la mayoría de cosas se desarrollan para aplicaciones móviles o para aplicaciones web, cuando hablamos de aplicaciones de escritorio, por ejemplo, desarrolladas en Java, ustedes no van a encontrar, hasta el momento que yo conozca, una herramienta que me permita automatizar pruebas de caja negra para ese tipo de aplicaciones. Eh, Además, necesitan una base a menudo inexistente, o sea que necesito un conocimiento técnico para poder desarrollar ese tipo de pruebas. Entonces, no es que vamos a poner a cualquier persona a desarrollar esas pruebas, sino que se requiere de cierto nivel de conocimiento en programación para poder ejecutar o para poder diseñar las pruebas. Y otra cosa en la que hago mucho énfasis es que un proceso de pruebas, ya sea manual o automatizado, va a depender del conjunto de pruebas que yo estoy ejecutando. Entonces, si tengo unas pruebas mal diseñadas, los resultados que voy a tener son malos. Así sea manual o automático. Pero si mi conjunto de pruebas es de calidad y son las correctas, las adecuadas, mi proceso de pruebas va a ser correcto. Entonces, ¿en dónde está la clave? En el diseño de la prueba, no en la automatización de la prueba. Porque de nuevo, repito, si mi conjunto de pruebas es malo, los resultados que voy a tener de la ejecución de las pruebas automáticas también va a ser malo. ¿Cuándo automatizar y cuándo no? Cuando tenemos claro que no podemos automatizarlo absolutamente todo, ahí podemos automatizar. Si lo que queremos es automatizar el 100% de nuestras pruebas, pues entonces vamos a fallar en el intento. Cuando tenemos modelos de documentación del sistema adecuada, nos va a permitir que el proceso de automatización sea más fácil. Y cuando nosotros controlamos a la herramienta de automatización y no viceversa, ¿verdad? Porque si no, vamos a gastar muchísimo tiempo en poder automatizar y ese no es el objetivo. Por eso, repito, se requiere de cierto conocimiento para poder automatizar. Si vamos a aprender, entonces probablemente vamos a chocar, ¿verdad? Con un monstruo de 7 cabezas que nos puede terminar venciendo. ¿Cuándo no debemos automatizar? Bueno, cuando vamos a gastar más en automatización que en las pruebas en sí mismo, ¿verdad? Cuando el proceso se vuelve muy caro, entonces hay que hacer una estimación y decir, ¿vale la pena automatizar o no? Cuando estamos construyendo el sistema sobre la marcha, o sea, que si nosotros estamos, por ejemplo, en un desarrollo por prototipos, pareciera que no es conveniente la automatización hasta que tengamos un sistema estable. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que la automatización es sensible a los cambios. Entonces, si tengo un sistema que hoy tiene esas características y mañana tiene otras, entonces tengo que cambiar el sistema y tengo que cambiar las pruebas. Entonces, la automatización tiene sentido
cuando tengo un sistema estable. Y de nuevo, las herramientas no nos pueden controlar para entrar en un proceso de automatización. En el proceso de automatización, bueno, mi punto de partida es el plan, paso al diseño, a la implementación, ejecución y evaluación. Eso es como el proceso que vamos a seguir en este flujo. La automatización tiene problemas y ya lo he venido mencionando. Esto es como un tipo de resumen. Pocas veces es posible automatizar el 100% de los casos de prueba. Se requiere de una buena herramienta de automatización y además también debemos gestionar todo el ciclo de vida de la prueba, desde la planificación, la implementación, la ejecución y la evaluación. Con respecto a la automatización y lo que he venido hablando, recuerden que es un complemento al proceso de pruebas manuales y no lo sustituye. Importante, a veces tendemos a pensar que la automatización solo funciona para pruebas de regresión. Las pruebas de regresión es cuando hacemos un cambio en la aplicación y la prueba de regresión lo que dice es, bueno, si usted hizo un cambio en esta aplicación, tiene que volver a ejecutar todo el proceso de pruebas para verificar que ese cambio no introdujo nuevos defectos. Entonces, es muy útil en este tipo de pruebas, ¿verdad? Porque quiere decir que voy a tener que ejecutar muchas pruebas de manera repetitiva. Pero las pruebas de automatización no solo tienen sentido en pruebas de regresión, sino en otro tipo de procesos. Debemos verlo como una inversión, porque si lo vemos como un gasto, entonces no tiene sentido la automatización. ¿Por qué? Porque brinda beneficios después de varios ciclos de ejecutarlo, ¿verdad? Es una inversión a largo plazo. Se debe tener personal especializado para poder realizar un proceso de automatización y generalmente lo que se hace es que se considera un proyecto en sí mismo que se desarrolla de manera paralela al proceso de desarrollo. Entonces, la herramienta con la que vamos a trabajar es Cypress. Fue pensada para procesos en donde lo que buscaba era calcular medidas electrónicas de calidad y básicamente tomó vigencia para este tipo de pruebas. Está disponible de forma gratuita y es una herramienta de código abierto. Antes de que existiera Cypress, la única herramienta que teníamos era Selenium. Selenium tiene la particularidad o tiene la ventaja que es un framework que me permite trabajar con múltiples lenguajes de programación. Eso es como, es una particularidad y eso la ha hecho muy potente en el sentido de que yo puedo decidir automatizar mis pruebas en Java o automatizar mis pruebas en Angular, porque también funciona para Angular, o automatizar mis pruebas, por ejemplo, con .NET, independientemente de en qué lenguaje de programación esté la aplicación. ¿Verdad? Entonces yo decía, bueno, las pruebas de caja negra las voy a automatizar con Java y con Selenium. Entonces puedo trabajar de múltiples formas. Sin embargo, tenía como es tan multiplataforma, ¿verdad? Entonces voy a encontrar muchos frameworks para trabajar o librerías asociadas a Selenium, y muchos drivers y librerías adicionales. Entonces se estaba volviendo tan complejo poder trabajar con Selenium que dijeron, alto, esto está muy difícil. Busquemos una herramienta que sea más sencilla de utilizar. Y entonces desarrollaron un Cypress. Eso tiene incluido todo lo que necesitamos. No tenemos que estar configurando librerías adicionales y me permite hacer lo mismo que hacía Selenium de una forma más sencilla. Cypress tiene la ventaja que no solo funciona con Angular, sino con
bueno, con otra plataforma de desarrollo web, entonces se integra bastante bien con otros servicios. Nosotros lo vamos a utilizar con Angular, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahorita. Básicamente, lo que hace es que toma un conjunto de pruebas, que lo llama en este caso pacientes, recopila la información, la exporta, luego a partir de ahí hace un cálculo o un proceso de ejecución, reporta el resultado para ver si el proceso fue exitoso o fue fallido. Otra cosa importante, no, a nivel de código no es mucho lo que vamos a cambiar, vamos a seguir trabajando con la estructura de casos de prueba porque Cypress trabaja con la librería de pruebas que hemos venido usando hasta ahorita, que es Mocha. Entonces, igual vamos a tener los describe y los it y digamos que toda su estructura. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recuerden que ahora lo que vamos a hacer es automatizar pruebas de caja negra funcionales. Entonces vamos a trabajar directamente con la pantalla, con el formulario, con lo que yo estoy visualizando en un navegador, en un browser. Entonces, este tipo de herramientas o de framework como Cypress y Selenium, lo que hacen es desarrollar drivers para poder interactuar con el navegador. Esos son solo algunos de los ejemplos que tiene Cypress. Por ejemplo, tiene su driver para Chrome. De hecho, es el driver que utilizan por defecto. Entonces, ellos están como casados con Chrome. Entonces, es con el navegador que funciona como de manera predeterminada y es muchísimo más fácil de trabajar cuando trabajamos de esa manera. Tiene el driver para Gecko, tiene el driver para Safari, tiene el driver para Internet Explorer y también tiene el de Firefox, ¿verdad? Sí, son bastantes. Y básicamente entonces lo que hace es interactuar con el navegador para poder, por ejemplo, introducir texto y evaluar si un objeto se está desplegando o no se está desplegando a nivel de la interfaz. Tal vez para que los vayamos un poco comparando. Cypress es muchísimo más liviano que Selenium. Algunas cosas que me permite, por ejemplo, Selenium y que Cypress no es poder ejecutarlo de forma remota o paralela. Pero vean que, por ejemplo, Selenium tiene problemas a nivel de video y Cypress no. Y Selenium, pues funciona muchísimo mejor con los tags y Cypress, pues no. Entonces, hay como, ¿verdad? Ventajas y desventajas en ese sentido. Sin embargo, en los últimos años Cypress ha tomado mucha relevancia y ya mucha gente que se ha cambiado para trabajar con este framework en lugar de Selenium. Vamos a pasar entonces a Visual Studio Code para que veamos cómo se pueden automatizar este tipo de pruebas.
Importante, Cypress trabaja con Java, entonces tienen que tenerlo instalado. La forma de darnos cuenta si está instalado, ¿verdad? Es ejecutando el comando Java menos version. Eh, Luego tenemos que instalarlo. Eh, Tengo la 1.8. Ok, después de que instalamos Cypress, la forma de ejecutarlo es con este comando. Ya casi les muestro porque él lo que hace es que agrega eh, por defecto una prueba para que uno pueda ver como lo que hace. Eh, lo que hace es que crea este archivo de configuración que se llama cypress.config. Ay, esta cosa yo no sé por qué me... em, este archivo cypress.config ahí em, por defecto
ella lo que hace es que ejecuta la prueba en el localhost, pero no necesariamente quiere decir que esa es a la aplicación que le queremos ejecutar la prueba. Puede ser que yo quiera ejecutársela, por ejemplo, a www.techdigital.itcr.ac.cr y eso es totalmente válido. Ahí básicamente tiene algunos parámetros de configuración y crea una carpeta que se llama Cypress y un archivo que se llama E2E. Y básicamente este es el caso de prueba que agrega por defecto. Este caso de prueba lo que hace es visitar la página inicial del proyecto y verifica que contiene este app is running. Voy a ejecutar la aplicación. Se llama NG. Bueno, para ejecutarlo se me olvidó. Vean que lo que hace es verificar que en la página se despliegue que contenga app is running, que eso es esto de aquí. Si eso no estuviera, el caso de prueba fallaría. Y voy a crear una nueva consola y voy a ejecutar entonces esta otra E2E. Vean que lo que hace es abrirme un navegador y vean que por defecto tiene 4 browsers configurados, se le pueden agregar más, pero se puede ejecutar la prueba con Chrome, con Edge, con Electron, con Firefox. En este caso yo voy a abrirla con Chrome y le digo que Start E2E Testing in Chrome. Entonces, lo que ella va a hacer es que me va a cargar todos los archivos que están en esa carpeta de Cypress E2E. En este caso solamente hay una. Lo abro y vean que lo que hace es ejecutar la prueba. Ahí está corriendo y verifica que contenga ese texto. Como vean que de hecho lo encuentra, ahí está, lo marco cuando me pongo ahí encima y le pone un color verde eh, en el lateral izquierdo. Eso quiere decir que el caso de prueba fue exitoso. Si fallara, lo hubiera puesto en rojo. Vamos a instalar dos plugins que vamos a necesitar. Voy a abrir una nueva, otra consola, tercera. Y también necesitamos esta otra.
Vamos a abrir, después de instalar esas dos librerías, vamos a abrir este archivo que se llama tsconfig.json y necesitamos agregar eh, este tipo, Node y Cypress Splash. Bien. Ay, porque ya había otro que fuera. Creo que era en este de aquí más bien. Mm. En, en el archivo que se llama En el archivo que está dentro de E2E support y se llama E2E.ts, vamos a agregar este require. Ese último código va en este archivo E2E.ts. Y nos falta en cypress.support component ts, que es este. Ahí está el import commands y nos falta este. Y ese va en ese, va esa última línea.
en, mm, vamos a crear ya nuestra primera prueba. Ella va a correr solamente los archivos que se encuentren en esta carpeta de E2E. Ahí vamos a crear un nuevo archivo, un new file, que se va a llamar test. Hay que ponerle .ts. Em, Básicamente vamos a trabajar con esta página web y lo que vamos a trabajar es el login. Ahí en este caso de prueba, lo único que estoy diciéndole es visite este URL. Entonces, digamos que no estamos haciendo todavía gran cosa. Em, Eso lo va a hacer en el before each y en el after each lo que hace es un reload. O sea, recarga la página. ¿Por qué hacemos eso? Porque en cada caso de prueba vamos a estar introduciendo datos. Dependiendo del caso de prueba, puede ser que le quede algún campo de texto con un texto, ¿verdad? Entonces necesitamos que recargue para que en el caso de prueba siguiente esté la página totalmente desde cero, limpia, ¿verdad? Este es el primer caso de prueba. Lo voy a agregar dentro del describe. Y este caso de prueba lo que hace es que busca el botón, que es un input, le da clic y luego verifica que muestre este texto. Login no tuvo éxito. Por favor, corrija los errores e inténtalo de nuevo. No encontró cuenta. Eso es más, les voy a mostrar el proceso. Eso es como yo nada más vengo, le doy clic ahí. Este es el mensaje que muestra, ¿verdad? No introduje ningún dato. Todos los campos vacíos. Antes trabajábamos con spec, ahora para este tipo de casos lo que vamos a utilizar es el should. Debe tener este texto, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Este wait es porque recuerden que primero antes estábamos trabajando en localhost, entonces el proceso de respuesta obviamente es muchísimo más rápido. Segundo, no estamos interactuando con el navegador, sino que como lo que estamos ejecutando es pruebas unitarias, entonces el código era muchísimo más rápido y fácil de acceder. Ahora necesitamos que el navegador nos dé una respuesta para poder validar que la prueba es exitosa o fallida. Entonces, el proceso no es así, ¿verdad? No es que yo le hago la solicitud y la respuesta es inmediata. Entonces, generalmente en este tipo de casos de prueba, tengo que decirle, necesito que dé un tiempo para luego verificar la respuesta. En procesos, por ejemplo, en donde la interacción es con una base de datos, es probable que se requiera un wait más amplio que de 200 milisegundos, ¿verdad? Puede ser que necesite hasta 5 milisegundos para poder ir a verificar que el proceso se dio o no, ¿verdad? Porque hay un proceso todavía adicional. No es solo una respuesta del servidor, sino que el servidor necesita una respuesta del servidor de base de datos, ¿verdad? Entonces el proceso se vuelve más lento. Entonces ese güey lo que dice es, espérese 200 milisegundos y luego verifique si se mostró o no este texto. Ok, me voy a Cypress, le digo que quiero ejecutar la prueba con Chrome. Vean que, a ver,
Creo que tengo que reiniciar. O no sé si es que necesita la extensión. Creo que es eso. Si necesita la extensión, voy a cambiar otra vez el nombre. Em, Cambiar nombre para que sea punto CY. Sí, ahí está. Necesita tener la extensión completa. Ahora sí lo abro. Este mensaje, cuando es externo, generalmente me lo va a pasar, ¿verdad? Que es del antivirus. Le digo que entiendo los riesgos, que ejecute. Y vean que los voy a volver, aquí lo puedo volver a ejecutar todos los casos de prueba o también puedo ejecutar uno específico. Vean que aquí se muestra el error. Tal vez el proceso como es tan rápido, uno no logra como visualizarlo, pero básicamente da clic y verifica, ¿verdad? Aquí me muestra que el hacer en verde quiere decir que sí encontró el texto. Tal vez si le cambiamos el texto para que vean que ahí, ¿verdad? Esperó 4000 milisegundos que mostraba eso, pero no obtuvo la respuesta que estaba esperando, ¿verdad? Entonces, está otra vez ejecutada. Vamos a ejecutar otro caso de prueba. En este caso de prueba, el proceso es el mismo, bueno, muy similar. Solamente que, bueno, voy a explicarles otra cosa que no les expliqué antes. Primero lo que hace es buscar el objeto. El objeto se llama email. Ya les voy a mostrar cómo nos damos cuenta de eso. Una vez que ubico el objeto que se llama email, aquí yo puedo buscarlo por nombre, por identificador, o lo puedo buscar también por CSS, ¿verdad? Porque siempre les he dicho que es una muy buena práctica de programación que los objetos tengan nombre o identificador, o ojalá las dos cosas. Por esto, porque cuando voy a automatizar la prueba, cuando tengo un identificador único para cada objeto, es más fácil de localizar para poder automatizar la prueba. Y luego le digo type es digite, escriba. Y le digo que escriba este correo electrónico. Luego que haga clic en el botón y que verifique el mensaje de error. Entonces, si nos vamos otra vez aquí, vean que ya están los dos casos de prueba. Los voy a poner a ejecutar. Ahí se ve donde, ven, donde quedó el correo electrónico. Eso no lo hicimos nosotros, ¿verdad? Sino que lo hace el sistema automáticamente, va y digita y ejecuta, presiona el botón. Ahí están los dos casos de prueba funcionando. Lo que les iba a mostrar de cómo hacemos para los objetos. Para saber cómo se llaman los objetos,
Chrome tiene una librería y le damos clic derecho, inspeccionar, y entonces vean que me lleva directamente, es que este proyector ahí casi que no se ve, pero aquí me aparece que el nombre es email. Entonces, este es el que voy a utilizar para decirle, este es el objeto con el que quiero interactuar. Primero localícelo y luego escriba, digite. Cuando el objeto no tiene un identificador o un nombre, por eso fue que instalamos la librería Splash. Ahora me voy a ir al botón, otra vez le doy clic derecho, inspeccionar, y vean que lo único que tiene es una clase, pero probablemente esa clase, como es de CSS, hayan otros botones que lo tengan, entonces no me sirve para localizar el objeto. Entonces, yo me vengo encima del código, le doy clic derecho y le doy copy espacio. Eso lo que va a copiar, eh, si recuerdan cuando hicimos la calculadora, el código de HTML tiene una estructura de árbol, ¿verdad? Entonces, yo pongo el código de la tabla y la tabla cierra, luego los TDs, ¿verdad? Y eso básicamente crea una estructura de árbol. Entonces, ese espacio lo que hace es copiar esa estructura. Y entonces, Cypress lo que hace es ir recorriendo esa estructura. Entonces, primero le digo, bueno, posiciónese en la tabla, en la fila sub 1. Luego, vaya al DR, luego al TD, luego busque el objeto X, ¿verdad? Así hasta que logra encontrar el objeto que estamos buscando. Ese espacio lo que hace es darme esa estructura hasta llegar al objeto que estoy buscando. Por eso, cuando ven este código de aquí, para llegar a este input tengo que pasar por el div 5, en el for, en el div 2, ¿verdad? Toda esa estructura es la que recorre para poder llegar al objeto que no tenía un nombre ni un identificador. Em, Preguntas hasta aquí. Vamos a crear este otro caso de prueba. Que es loguearse con una contraseña inválida. Entonces ahora vean que eh, digité el correo y en el password le dije, digite 1, 2, 3, 4, 5. Si nos vamos otra vez aquí, ahí están los tres casos de prueba funcionantes. Em, Algunas de las cosas con las que puedo comparar, por ejemplo, el half test, que es el que estoy usando en esos casos de prueba, es que tiene que ser exactamente igual el texto. El include lo que hace es verificar un substring y el contain también, ¿verdad? Con solo que haya una parte del texto, ya el caso de prueba es exitoso. El half test tiene que ser completamente iguales. Vamos a ir al receso, son las 9:30, entonces 20 minutos a las 9:50.
Ya vieron que eh, ejecutar la prueba con varios navegadores en realidad es relativamente fácil porque yo simplemente selecciono en cuál navegador quiero ejecutar la prueba y entonces ahí ya lo ejecutamos en un navegador específico. Ah, también yo puedo decirle al caso de prueba que quiero que se ejecute con un browser específico, entonces eso simplemente se lo envío como un parámetro. Voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver. Eso sería como, ese coso no se ve nada ahí. Aquí simplemente agrego entre llaves el browser y le doy el nombre, si es Firefox, si es Chrome o cuál es el que quiero ejecutar. Eso es únicamente lo que hay que cambiarle para decirle que se ejecute con un navegador específico. Otra forma de decirle que se ejecute con un navegador específico es en el momento de ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, yo le digo en Room, le digo que corra Cypress y le paso por parámetro el browser en el que quiero ejecutar. Entonces, es otra forma de decirle quiero que se ejecute con este. Eso es con respecto a automatización de pruebas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto.